Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, les da la más cordial de las bienvenidas. Dentro del marco de nuestra Cátedra Latinoamericana, el día de hoy estamos en la mesa de análisis epidemiológico de la pandemia COVID-19, la pandemia ante el espejo, reflexiones y nuevos paradigmas. Para participar en esta mesa tenemos el enorme placer de contar con los académicos Julio Frenk Mora, el doctor Carlos Castillo Salgado, el doctor Francisco Muñoz Valle. Yo soy el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Me voy a permitir dar una breve semblanza de nuestros panelistas esta noche. El doctor Julio Frenk Mora, considerado uno de los principales expertos en el tema de la relación entre la globalización y la salud, sus investigaciones se han centrado predominantemente en los sistemas de salud. Fue director fundador del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en México. Fue secretario de Salud del país del 2000 al 2006, periodo durante el cual se creó el Seguro Popular, ampliando el acceso a servicios de calidad y salvaguarda financiera para más de 55 millones de personas, hasta entonces excluidas de la seguridad social. Desde agosto de 2015 es presidente de la Universidad de Miami, de la cual es también profesor titular de Ciencias de la Salud Pública en la Facultad de Medicina. Fungió como decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, nombramiento conjunto con la Escuela Kennedy de Gobierno de la misma universidad. Ha recibido doctorados honoris causa por la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Alberta en Canadá, por la Universidad de Ginebra en Suiza y por la Universidad de York, Canadá. En septiembre del 2008 recibió el Premio Clinton al Ciudadano Global. Fue merecedor de la medalla Edward Buchet por liderazgo destacado y diversidad en educación superior que otorga la Universidad de Yale. Muchas gracias por aceptar esta invitación a participar en la cátedra Julio Cortázar de nuestra Universidad de Guadalajara, doctor Julio Frenk Mora. De hecho, si me lo permiten, quisiera hacer mención a que el año pasado, en la edición del 2020, el doctor Julio Frenk Mora dictó esta nuestra cátedra. Y quiero particularmente referirme al hecho de que el preciso día en que dictó dicha cátedra había perdido a su señor padre, el doctor Silvestre Frenk. Por ese motivo, nuestro doble reconocimiento y nuestra doble gratitud, doctor Julio Frenk. De igual manera, presento a ustedes al doctor Carlos Castillo Salgado. Obtuvo su maestría y doctorado en Salud Pública de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins y su doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. También obtuvo el título con mención de honor de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es profesor de epidemiología de la Universidad Johns Hopkins y director del Observatorio de Salud Pública de la Bloomberg School of Public Health. El doctor Castillo Salgado ha sido profesor y coordinador de investigación en salud primaria y medicina comunitaria de la UNAM. También ha sido profesor visitante asociado en diversas escuelas de salud pública en América Latina y España. Actualmente es el director del programa de epidemiología para gestores de salud que se ofrece con un consorcio académico de Hopkins y universidades de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y España. El doctor Castillo Salgado es autor de diversas publicaciones y artículos sobre epidemiología y salud pública. Sus áreas de expertise incluyen el desarrollo de sistemas innovadores de vigilancia en salud pública, medición de las desigualdades en salud,
métricas de salud, sistemas de información geográfica, evaluación de riesgos epidemiológicos y evaluación de su impacto en la salud pública. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México en el área de epidemiología y recientemente ha sido designado como miembro del Technical Advisor Group of COVID-19 Mortality and Assessment de la Organización Mundial de la Salud. Presento de igual manera al doctor José Francisco Muñoz Valle, químico biólogo parasitólogo, doctor en biología molecular en medicina. Es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Actualmente es rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ha sido director del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas y coordinador del doctorado en Ciencias Biomédicas de nuestra institución. Ha recibido 86 premios y reconocimientos nacionales e internacionales, destacando 4 premios nacionales de reumatología, 3 premios Weiner Lab latinoamericano en bioquímica clínica, el Premio Latinoamericano a la Investigación en Laboratorio Research Award 2010, otorgado durante el Asian Pacific Congress of Clinical Biochemistry of Seúl, Corea del Sur, y también recibió el Premio de Investigación 2014 en el área de Ciencias Naturales, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias, a la cual pertenece. Distinguidos doctores, bienvenidos y profundamente agradecidos por la aceptación a participar en esta mesa dentro de la Cátedra Julio Cortázar de nuestra Universidad de Guadalajara. Quisiera pedirles amablemente que las preguntas que habré de formularles sean respondidas en un periodo de 5 minutos por el formato al que debemos ceñirnos, agradeciendo anticipadamente la comprensión al respecto, en virtud del tiempo destinado para este importante ejercicio académico. Y entonces entro en materia. Quisiera preguntarle, doctor Carlos Salgado Castillo. La vigilancia epidemiológica es con mucho la principal estrategia de salud pública en la detección oportuna de amenazas epidémicas y uno de los fundamentales para su control. Diversos organismos e instituciones han realizado importantes tareas de medición de la dinámica de la pandemia, tales como el Instituto de Métrica de la Universidad de Washington, la Organización Mundial de la Salud y la propia Universidad de Johns Hopkins. Sin embargo, en muchos casos, la información fuente puede ser insuficiente o imprecisa. Lo anterior limita las acciones que se pueden emprender desde la cooperación internacional y no contribuye a la salud global. ¿Qué estrategias, doctor Salgado, pueden adoptarse para mejor uniformidad de este monitoreo? Y los acuerdos internacionales al respecto deberían ser legalmente vinculantes para los países, por lo menos participantes en la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Su pregunta tiene distintos elementos que tenemos que abordar. La primera es que en realidad la Organización Mundial de la Salud a partir del 2003 al 2005 generó un nuevo proceso para la creación y reformulación del Reglamento Sanitario Internacional. Este reglamento transformó todo lo que ahora conocemos como los sistemas de vigilancia en salud pública. Y desde luego, 194 países han estado adoptando el reglamento. Este reglamento ha permitido primero reconocer que la vigilancia en salud pública es una de las funciones esenciales de la salud pública. Y esto es importante para que las instituciones académicas y los departamentos y ministerios de salud
aborden de una manera comprensiva lo que es la vigilancia. Sobre la pregunta del acopio de la información, tenemos que indicar que el mismo Reglamento Sanitario Internacional comenzó a introducir no solo el reporte de las instituciones gubernamentales, sino también permitir la incorporación de datos que están generados por redes de epidemiólogos que generan información a través de nuevos sistemas de información y vigilancia. Por ejemplo, uno de ellos es PROMED, que tiene más o menos más de 100,000 epidemiólogos reportando todos los días eventos específicos en sus países. También es importante indicar que todas las instituciones que usted mencionó realizan un esfuerzo de caracterizar los datos a través de un promedio móvil para poder estabilizar los números. Y en este sentido hay una red también de expertos y de epidemiólogos que facilitan este proceso. A nivel internacional tenemos redes muy activas que permiten reconocer incluso algunos elementos que le llamamos de alerta temprana, que probablemente pueda explicar en otra ocasión. Entonces, en este sentido, sí tenemos un reglamento sanitario internacional que teóricamente está ofreciendo las posibilidades de una coordinación de toda la información de la vigilancia de la salud pública. El problema que hemos tenido en esta pandemia es la influencia de las redes sociales que han desinformado y gobiernos y autoridades que han decidido no tomar la acción y las recomendaciones científicas y técnicas para poner en marcha los sistemas y activar los mecanismos que están contemplados dentro del Reglamento Sanitario Internacional del 2005. Para mí, el reglamento ha generado grandes avances y grandes transformaciones en lo que conocemos de la vigilancia de salud pública. Sin embargo, lo establecido en el reglamento, doctor Salgado, probablemente no llega en particularidades con relación, por ejemplo, a la pandemia de COVID-19, sobre el número de pruebas que idealmente deben estarse realizando en los diferentes países y regiones para tener un mejor monitoreo precisamente de la dinámica de la pandemia de esta nueva patología. En ese sentido, hemos observado cómo hay países que realizan una cantidad significativa de pruebas, mientras que hay otros que han tenido un número limitado en la realización de estas, y esto posiblemente no nos marca realidades sobre las que podemos actuar de manera oportuna. La visión aquí es cuál es el diagnóstico particularmente de COVID-19. Si estamos utilizando un diagnóstico solo clínico o necesitamos la verificación de laboratorio. Y por tanto, el establecimiento masivo de pruebas y luego un monitoreo poblacional con prueba como tamizaje son fundamentales para reconocer realmente cuál es el proceso de transmisión y la difusión espacial y poblacional de la pandemia. Muy importante aspecto que tenemos que reconocer que es fundamental que los países hubieran y continúen realizando las pruebas masivas para poder realmente reconocer la verdadera dimensión de la difusión de COVID en los distintos países. Doctor Julio Frenk, esta pandemia ha evidenciado graves debilidades de los sistemas de salud, no solo en países pobres, sino además en países con economías consolidadas. ¿Qué consideraciones y estrategias deberán adoptarse para fortalecer los sistemas de salud
no solo en preparación de emergencias sanitarias futuras, que indudablemente habrán de ocurrir, sino para la adecuada cobertura de las principales causas de morbimortalidad del mundo, muchas de las cuales, por cierto, han quedado desatendidas o no suficientemente atendidas por la concentración que han brindado los sistemas de salud precisamente a la atención de COVID-19. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, doctor Pérez Gómez, por no solamente la oportunidad de estar aquí, sino le agradezco mucho su referencia a la cátedra Julio Cortázar de hace un año, fue el 3 de marzo, y efectivamente yo me sentí muy honrado de haber sido invitado a dictar esa conferencia, y en aquel entonces, como lo hago ahora, le agradecí mucho al licenciado Raúl Padilla su invitación, a quien al mismo le reitero esta gratitud. Y efectivamente, en la madrugada, estando yo en Guadalajara, recibí la noticia de que mi padre había fallecido esa madrugada, pero me pregunté qué me hubiera dicho mi papá, y me hubiera dicho, ve y da tu conferencia. Y por eso fue que, en vez de entregársela a alguien para que la leyera, me quedé ahí y tuve la oportunidad de dictar la conferencia, hacerlo en honor a mi padre, que fue un médico muy, muy destacado, y así cumplir también con este nuevo compromiso con la Universidad de Guadalajara, que siempre son para mí un gran honor, pues como usted lo señaló cuando leyó mi resumen curricular, tengo la gran distinción de haber recibido un doctorado honoris causa de la UDG, y me siento muy orgulloso, y cada oportunidad que se me brinda de cumplir con las obligaciones inherentes a esa distinción, las aprecio mucho, y ese es el caso el día de hoy. Para contestar a su pregunta, creo que es una pregunta fundamental. Tenemos que aprender las lecciones de la pandemia. La pandemia es un evento sin precedentes, ha ocasionado enorme sufrimiento, y le debemos a las víctimas de la pandemia, a la gente, los ya más de 2,5 millones de personas que han perdido su vida, y los incluso más numerosa población que ha perdido empleo, que ha sufrido la pérdida de un familiar, etcétera. Les debemos aprender las lecciones. Creo que lo peor que nos podría pasar es lo que ha pasado con otras pandemias en el pasado, que es que pasada la emergencia, después de toda la atención y los recursos que se le dedican, simplemente volvemos a como las cosas estaban antes, y nos olvidamos hasta que viene la siguiente emergencia. Y creo que esta pandemia en particular, para mí es la quinta pandemia con la que me he enfrentado en alguna posición de toma de decisiones, pero esta es única. La extensión y la magnitud y la profundidad de los daños que ha ocasionado a la salud y a la economía mundiales no tienen precedentes. Entonces yo sí espero que esta vez sí decidamos no solamente regresar a una nueva normalidad, sino construir una mejor normalidad. Y lo primero es aprender las lecciones y aplicarlas al sistema de salud. Y yo diría que hay varias lecciones. Primero, en todos los sistemas de salud, y usted lo dijo muy bien, no nada más en países en vías de desarrollo, también en países ricos, lo que ha revelado esto es la subinversión, sobre todo en el componente de salud pública de los sistemas de salud. Cada sistema de salud tiene, digamos, dos grandes subsistemas. Un sistema de atención médica para la atención de la gente cuando ya está enferma, y un subsistema de salud pública que se dirige a atender las condiciones en que vive la gente y a intervenir para mantener a la gente sana, para prevenir la enfermedad. Y desgraciadamente la prevención no es muy atractiva desde un punto de vista político, porque la prevención es la ausencia de algo. O sea, ahora estamos viendo esta pandemia, pero no hemos visto todas las pandemias que no ocurrieron cuando los sistemas de salud pública funcionaron bien. Y entonces, típicamente, es el componente más descuidado del sistema de salud, es este componente de salud pública, donde tratamos de prevenir, de anticipar, de actuar cuando la gente está sana para mantenerla saludable, de intervenir no nada más en su salud física, sino entender el entorno, abordar los determinantes sociales de la enfermedad, la pobreza, la mala nutrición, la falta de actividad, la inseguridad pública, la falta de oportunidades, la violencia contra las mujeres. Todos esos factores inciden en la salud, y eso es lo que la salud pública se encarga de ocuparse. Lo que ha revelado es la debilidad de sus sistemas. Ahora en Estados Unidos, donde vivo,
Esto ha revelado la enorme fragmentación, una fragmentación donde cada ciudad, municipio, cada estado y a nivel federal es una fragmentación de agencias que ha sido muy difícil coordinar la respuesta. En países como México vemos las consecuencias de haber desinvertido en general en salud. En México se fue invirtiendo en salud consistentemente desde las reformas del 2003, que tuvieron como un objetivo elevar el gasto público en salud, y se logró eso. Pero a partir de 2015 hemos ido bajando la inversión en salud, y en los 2 primeros años de esta administración prácticamente se congeló el presupuesto de salud, y bueno, estamos pagando las consecuencias, viendo las fallas en los sistemas de vigilancia que mencionaba el doctor Carlos Castillo Salgado de manera muy atinada. Esto era un área de gran fortaleza en nuestro sistema de salud que vemos debilitado en la oportunidad de realizar la vigilancia epidemiológica. Lo estamos viendo ahora en las dificultades de coordinar las vacunas. Nuevamente, teníamos un sistema de vacunación muy bueno que se dejó deteriorar y que tenemos que reconstruir y tener listo, no nada más para las pandemias, sino para seguir administrando vacunas como la intervención de salud pública más importante con la que contamos. De manera más general, creo que lo que la pandemia puso de manifiesto es que no puede haber una economía vigorosa en crecimiento si no tenemos salud. Esto es algo que los que nos dedicamos a la salud pública veníamos diciendo por décadas. La salud no nada más es la consecuencia del desarrollo económico, es también una de las condiciones para que haya desarrollo económico. Pero era un mensaje que no ha sido escuchado. Creo que ahora tenemos esta oportunidad sin precedentes, porque si algo ha quedado demostrado de manera dramática es cómo la economía depende de la salud. Aquí tenemos a nivel mundial la peor crisis económica en un siglo. Todo ello ocasionado por un evento de salud, una enfermedad infecciosa, un virus microscópico. Ha doblegado a las economías más poderosas del mundo, a todas las economías del mundo. Quiere decir que tenemos, espero que se entienda, que si no invertimos en salud, no solamente ponemos en riesgo el bienestar y la vida de las personas, sino ponemos en riesgo la seguridad nacional, la seguridad global y el crecimiento y desarrollo económicos. Creo que esa es la gran lección. Y yo espero, no el público del campo de la salud, nosotros ya sabemos que invertir en la salud es lo más importante, pero aquellos que toman las decisiones finales en muchos países, los presidentes y primeros ministros, los jefes de gobierno y de Estado, los ministros de finanzas, que espero que ahora sí les haya quedado claro que subinvertir en salud es una pésima decisión, no nada más para los ciudadanos que sufren las consecuencias, sino también para la estabilidad política y el crecimiento económico de los países. Creo que esa es la gran lección. Hay que invertir en salud y hay que hacerlo en sistemas vigorosos, integrales, que combinen no nada más la atención médica de excelencia, eso es importantísimo, tener la mayor calidad cuando la gente se enferma, tener medicamentos, tener toda la atención personalizada con gran respeto a las personas en el momento en que están más vulnerables, que es cuando están enfermos. Pero además de eso, no en vez, además de eso, hay que hacer las inversiones para que la gente no se enferme en primer lugar. Y eso es lo que constituye la salud pública y eso es lo que tenemos que reforzar de manera muy importante. Muchas gracias, doctor Julio Frenk. Pues indudablemente de voz de un experto en sistemas de salud, los conocimientos académicos que han constituido parte fundamental de su desarrollo profesional han sido puestos en concreta actividad durante su periodo como secretario de Salud en nuestro país. Doctor José Francisco Muñoz Valle, ¿qué factores predominantemente biológicos del agente infeccioso y del hospedero podrían tener mayor influencia sobre el destino de la pandemia de COVID-19
para los próximos meses o incluso para los próximos años? Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctor Héctor Raúl. Agradecer en primera instancia al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y a la Cátedra Julio Cortázar por esta invitación. Indiscutiblemente para mí es un honor estar en este panel con el doctor Julio Frenk y el doctor Carlos Salgado Castillo. Y pues bueno, contestando directamente a su pregunta, la cual es muy importante, definitivamente los dos factores más importantes relacionados al agente infeccioso y al huésped que puedan definir en un momento determinado el destino de esta pandemia, pues es muy relevante. En primera instancia, comentar que en el caso particular del agente infeccioso, pues bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que el virus de manera relevante pues está en una continua evolución. Y al hablar de que está en una continua evolución, pues esto también implica específicamente que vamos en una carrera contra el tiempo, precisamente con la vacunación, y que creo que en el sistema de vacunación que se ha realizado en nuestro país, pues vamos demasiado lento, lo cual es muy probable que específicamente, o si no es que ya el virus lo está haciendo, pues indiscutiblemente nos vaya ganando en cuanto a esa propia evolución. ¿Y a qué voy con esto? Que directamente esta evolución del virus pues va dando lugar a la generación de diferentes variantes, y que en este caso estas variantes específicamente pues son algunas de ellas con mayor capacidad infecciosa, e incluso algunas de ellas también ya se están relacionando directamente con evasión del sistema inmune o evasión de la capacidad neutralizante de estos anticuerpos precisamente para bloquear al virus. De tal manera que yo creo que este es un factor altamente relevante en fecha reciente, pues precisamente una de las cepas directamente, la cepa P1 en Brasil, pues está generando pues un incremento importante de casos, pero también se están asociando directamente con factores relacionados a la reinfección. Eso es en el caso particular de lo que viene siendo el agente infeccioso. En el caso particular del huésped, pues indiscutiblemente el sistema inmunológico termina siendo el más importante en respuesta directamente a este virus. Y cuando hablamos del sistema inmunológico, si bien nosotros de manera continua nos enfocamos a la respuesta inmunohumoral, esto quiere decir la generación de anticuerpos, ese es uno de los objetivos principalmente de la vacunación, que al estar expuesto precisamente a estas vacunas, pues nosotros tengamos capacidad del organismo de producir a los famosos anticuerpos neutralizantes, que esos anticuerpos neutralizantes pues tienen esa habilidad de poder generarse y de poder bloquear, en este caso, a un virus cuando un paciente o una persona pues está en contacto o se infecta con el SARS-CoV-2. Entonces, aquí es un factor importante el hecho de hablar de cómo es que se puede desarrollar este sistema inmunológico y de la capacidad individual que tiene también una persona. Sin embargo, a pesar de que nosotros hablamos únicamente de la generación de los anticuerpos, no hay que olvidar también la respuesta inmune celular, que en ocasiones no la vemos o no la vemos patente. Y la respuesta inmune celular es importante porque también genera un sistema de protección, y en este caso, esta respuesta inmune celular pues está dirigida principalmente por células T citotóxicas, células NK, que también combaten en este caso la infección, ¿no? De tal manera que por esa razón es que nosotros vemos o observamos diferentes espectros clínicos de pacientes que directamente cursan con una infección por SARS-CoV-2 muy leve o una infección por SARS-CoV-2 muy grave. Y entonces, si ustedes recuerdan, al inicio de la pandemia nosotros estábamos ampliamente preocupados únicamente por los mayores de 60 años, por los que tenían otras comorbilidades, pero ahora también nosotros podemos observar que finalmente este virus pues no tiene una diferencia de edad. También de igual forma podemos encontrar casos graves de niños, de adolescentes, y creo que este es un factor importante que atiende directamente esa respuesta del huésped, y es propiamente pues, su respuesta inmune la que responde directamente de manera eficiente o no ante una infección con el SARS-CoV-2. Particularmente también, doctor José Francisco Muñoz Valle, la preocupación de que en poblaciones en donde un alto índice de obesidad, hipertensión, diabetes pudieran contribuir a un no tan eficiente control de la pandemia, por lo que han representado estos grupos de riesgo. Y de igual manera, el hecho de que todavía se estudia la respuesta a los diferentes biológicos, las diferentes vacunas en estos grupos de la población. Es decir, por ejemplo, qué tan eficiente es una determinada vacuna
en población con obesidad o con obesidad incluso mórbida. No sé si algún comentario al respecto. Sí, bueno, indiscutiblemente la respuesta que se genera a las vacunas va a ser diferente entre una persona y otra. O sea, sin embargo, bueno, a pesar de que ya hay algunos reportes, todos tenemos muy claro que para la eficiencia o la eficacia de las vacunas, pues nosotros estamos hablando en general, las que se están utilizando en México, de la utilización de 2 dosis. Sin embargo, a pesar de que, bueno, lo ideal es la utilización de estas 2 dosis, la realidad es que ha habido un retraso también en muchas ocasiones en la aplicación de la segunda dosis. Y hay reportes ya en algunas revistas internacionales de alto prestigio de que directamente también han evaluado que una sola dosis es relevante para poder obtener una buena inmunidad o en este caso una buena generación de anticuerpos neutralizantes. Pero un artículo publicado, por ejemplo, el día de ayer en la revista Nature, por ejemplo, observa una diferencia relevante en que si bien puede haber una buena respuesta inmunológica en la generación de autoanticuerpos, no es así cuando se tiene o se está uno en contacto con estas nuevas variantes, de tal manera que es un factor relevante e indiscutiblemente la vacunación termina siendo pues un factor ampliamente bueno en el caso de pacientes que tienen comorbilidades como como diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de generar la vacunación en todo este grupo de personas pues indiscutiblemente va a ayudar mucho a mitigar en este caso pues la pandemia, ¿no? Muchas gracias, doctor Muñoz. Doctor Salgado Castillo, a partir del 8 de enero del 2021, fecha en que llegamos a alcanzar la cifra récord mundial de 833.400 casos diarios de COVID-19, hemos empezado a observar una disminución progresiva de la curva precisamente hasta llegar a la cifra de solamente 189.300 casos el 1 de marzo del año en curso. ¿Este descenso puede ya considerarse una tendencia definitiva? ¿O qué factores pueden contribuir positiva o negativamente al respecto? Y con lo anterior, ¿se podría predecir una fecha de fin de pandemia? Son varias preguntas. La primera es importante reconocer que hay una disminución en el número diario de casos y esta es una tendencia muy positiva. Sin embargo, hemos visto que esas tendencias se han observado previamente una disminución grande en el número diario de nuevos casos. Sin embargo, eso requiere que la población siga respetando en forma completa las medidas de salud pública, particularmente el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Si la población comienza a reducir estas medidas, esta tendencia que es muy positiva, sabemos que no va a continuar, que va a volver incluso en los Estados Unidos a tener un cuarto rebrote, particularmente por las medidas que están realizando algunos gobernadores y algunas áreas en donde no se está respetando a las medidas de salud pública. Recordar que las medidas de salud pública son suficientes para poder hacer la contención de esta pandemia. Por lo tanto, es fundamental que la población comience a reconocer que a pesar de que se quiera volver a esta nueva normalidad, es fundamental mantener estas medidas. Por otro lado, existen algunos investigadores que puede ser factible en el futuro o casi inmediato el poder realizar tendencias y sistemas de predicción de posibles brotes y pandemias. Pero recordar que esta pandemia, como dice el doctor Julio Fren, nos está dando lecciones muy importantes. Para mí, una lección fundamental es que habrá nuevas pandemias. Tenemos que recordar que debido a la globalización de las economías a nivel mundial,
estamos viendo que cada 4 años están ocurriendo zoonosis que se transforman en enfermedades humanas. Este proceso en el pasado ocurría más o menos cada 100 años. Ahora está ocurriendo cada 4 a 5 años. Esto significa que las autoridades y la comunidad, la sociedad civil, la población, tienen que reconocer que estamos entrando en un proceso crítico de reconocimiento que la economía y la salud pública tienen que ir en forma unificada. Yo creo que uno de los mecanismos para mantener esta tendencia a la disminución es mantener las medidas de salud pública y desde luego incrementar el número de personas vacunadas. Muchas gracias, doctor Castillo. Doctor Julio Frenk, ¿qué problemas emergentes de salud pública podrán derivarse de la pandemia de COVID-19 y cómo poder enfrentarlo? Esos efectos graves, secundarios, no me refiero estrictamente a los clínicos, sino los relativos a la salud pública, sobre todo lo comentado previamente de las enfermedades crónico-degenerativas que posiblemente tuvieron una menor atención durante el primer año de la pandemia, pero también las secuelas que seguramente se estarán originando en pacientes que tuvieron COVID-19 grave. Gracias por la pregunta. Yo creo que vamos a ver una serie de problemas emergentes en el corto plazo, directamente producto de la pandemia. Uno son efectivamente que muchas de las personas que sufrieron la infección y se recuperaron, un porcentaje han tenido secuelas y como es una nueva enfermedad, no sabemos todavía cuánto van a durar, qué tan graves van a ser, qué efectos van a tener en el futuro de esas personas, cómo van a dejarlas más o menos expuestas a otras enfermedades. Entonces, el seguimiento de las personas que se recuperaron, la mayoría de los que se recuperaron bien, pero hay un número muy significativo, dado el altísimo número de personas que se han contagiado, que pueden experimentar estos efectos de mediano o largo plazo y habrá que darle seguimiento. Pero una secuela inmediata es lo que ha pasado con todas las personas que pudieron o no haberse infectado, pero que tuvieron que permanecer recluidas para mitigar la pandemia. Y esto pues tuvo que ver con la forma en que muchos países, desgraciadamente México incluido, la respuesta inicial fue tan tibia y tan tardía que llegó un momento en que el contagio con el virus se salió de control y ya no hubo más remedio que dictar un confinamiento generalizado para todo el mundo. Y estos meses y meses de confinamiento van a tener efectos muy importantes. Ya los hemos visto en el corto plazo, efectos, por ejemplo, en la violencia intradoméstica, al tener muchas personas confinadas en el hogar, más expuestas a ese riesgo. Pero va a haber efectos de salud mental muy importantes. Ya lo estamos viendo durante la pandemia, pero va a haber que estar muy al pendiente de esas consecuencias, sobre todo en jóvenes, en niños y jóvenes. Creo que sobre todo los niños que no pudieron asistir a la escuela, vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo de rehabilitación, no solamente educativa, sino también de su capacidad de socialización con otros niños y niñas y de su propia salud mental, y lo mismo con los jóvenes. Creo que ahí viene una tarea muy importante en el ámbito de la salud mental. Y luego, finalmente, yo agregaría el tema que acaba de señalar el doctor Carlos Castillo, este problema de la frecuencia creciente de pandemias que está puesto de manifiesto. Lo que tenemos que entender, y yo creo que una de las grandes lecciones es, las pandemias no son eventos naturales, no es que la naturaleza se ensañó con los pobres vulnerables humanos. Las pandemias son producto de la actividad humana y la forma en que los humanos nos hemos relacionado de manera no sostenible con el ambiente, invadiendo ecosistemas, creando prácticas no sustentables, antihigiénicas y totalmente inhumanas en la cría
de, por ejemplo, aves de corral, de ahí la influenza aviar, de cerdos, por ejemplo, la influenza porcina. Estos mercados, llamados mercados húmedos, que no nada más hay en China y en otras partes de Asia, en México mismo tenemos mercados donde hay situaciones de promiscuidad entre seres humanos, animales vivos, en condiciones también antihigiénicas. Todo eso facilita ese brinco de las especies que mencionaba el doctor Castillo Salgado entre lo que es una zoonosis, una enfermedad de animales, a los humanos. Y cuando esas son virus respiratorios, como crecientemente lo son, entonces la posibilidad de contagio de humano a humano es enorme y tenemos el desastre que estamos viviendo ahora. Yo sí creo que si no actuamos en consonancia con la idea de desarrollo sustentable, porque esto es como el cambio climático, excepto que las pandemias son más rápidas, el cambio climático es más lento y desgraciadamente para el cambio climático no tenemos vacunas. Pero la raíz de esos dos problemas es la misma, es la forma, las prácticas no sustentables o sostenibles de crecimiento económico a toda costa. Cuando vemos políticas energéticas como las que se están adoptando en México, volviendo a los combustibles basados en hidrocarburos, sin prestar atención a las causas antropogénicas del cambio climático. Bueno, las pandemias también son antropogénicas, también las causan los humanos. Y estos son los grandes riesgos que estamos enfrentando. Nuevas pandemias y los desastres que está ocasionando el cambio climático. Y los dos obedecen a la forma como nos relacionamos con el planeta. Tenemos que cambiar esa forma y adoptar de manera imperativa todos los países del mundo la causa del desarrollo sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, porque si no, no solamente estamos poniendo en riesgo a las demás especies con las que compartimos el planeta, sino a nuestra propia especie. Muchas gracias. Doctor Francisco Muñoz, ¿existe evidencia ya en la literatura de que deban modificarse la estructura o mecanismo antigénico de las vacunas en uso actual con motivo de estas nuevas cepas o mutaciones específicas a las que hizo usted referencia hace unos momentos? Bueno, esta es una pregunta muy importante, pero indiscutiblemente muy compleja. Aquí hay que recordar dos factores importantes. Cuando nosotros nos referimos específicamente a las variantes, que el nombre correcto es variante o linaje más que cepa directamente, bueno, nosotros podemos mencionar que estas variantes están formadas por varias mutaciones, de tal manera que cada variante se estructura directamente por una serie de mutaciones. Sin embargo, dentro de estas mutaciones, hay dos mutaciones que son muy importantes, la E484K y la N501Y, que estas se encuentran dentro de algunas variantes como la mal llamada británica o también la llamada sudafricana o también en algunas variantes brasileñas. Estas dos son importantes, estas dos mutaciones son relevantes porque se han encontrado directamente en una zona sobre la cual fueron diseñadas directamente las vacunas, en particular en una zona que se conoce como región RBD o dominio de unión al receptor, de tal forma que, bueno, nosotros por esa razón es que tenemos muy claro que si nosotros avanzamos en este momento en el sistema, en los sistemas de vacunación, pues vamos a tener una mayor protección directamente en las personas. Sin embargo, si existe evidencia, bueno, ya se han hecho varios reportes directamente en revistas importantes, donde se ha demostrado que estas mutaciones en particular son consideradas como mutaciones de escape y que se disminuye la capacidad de neutralización. Esto quiere decir que si yo me infecto con una de estas variantes, a pesar de yo estar vacunado, pues no voy a tener la misma capacidad de unión de estos anticuerpos neutralizantes al virus para poderlo eliminar. Y un dato que es muy, muy interesante y que precisamente fue reportado en días previos, bueno, es que de estas variantes sabemos que hay varias, sin embargo, por ejemplo, la variante brasileña, por ejemplo, que es la conocida como P1 y que es la más frecuente directamente en este país, pues tiene una capacidad de disminución de la neutralización del 15%. Y en el caso particular de la variante P2, que es la que nosotros hemos encontrado aquí en Jalisco, tiene una capacidad de disminución de la neutralización del 13%.
pero además también ya se han hecho estudios directamente en donde, sobre todo en las variantes sudafricanas, que son las B1.351, que son 3, la B1, B2 y B3. En estas estamos hablando de que tienen una capacidad de disminución de la neutralización que va desde el 75 al 93%. De tal manera que entonces, el hecho de que nosotros veamos que se está generando una mayor capacidad infecciosa de estas cepas, por ejemplo, en Brasil, con la cepa, con la variante P1, pues esto nos debe de llamar mucho la atención para estar haciendo una vigilancia epidemiológica efectiva directamente pues en México y en particular en nuestro estado de Jalisco. Ahora, esto finalmente es una evidencia suficiente para poder lograr hacer vacunas diferentes. Bueno, ya los investigadores de todo el mundo actualmente también ya están hablando de vacunas de una segunda generación. ¿Qué son estas vacunas de una segunda generación? Pues bueno, que van a ser vacunas específicamente dirigidas precisamente para estas variantes. Eso todavía está en estudio, sin embargo, bueno, hasta este momento al menos sí se ha visto una capacidad disminuida en la neutralización, pero todavía no se tiene una evidencia totalmente clara de que puedan no ser relevante la vacunación en los sistemas de salud. Sin embargo, yo creo que esto va a depender mucho de qué tanto nosotros avancemos finalmente pues en la vacunación. Como lo ha mencionado el doctor Fauci directamente, para que nosotros podamos tener una inmunidad colectiva en las poblaciones, pues bueno, tenemos que tener al menos en este caso, una inmunidad entre el 70 y el 85% de las poblaciones, lo cual en países de tercer mundo pues es muy complicado, y en países como el nuestro pues hemos visto que va muy lento el sistema de vacunación y pues esto complica todavía el panorama de la pandemia. En vista de la respuesta, doctor Muñoz, me permitiría, en virtud de la secuela temática, formular la siguiente pregunta. De ahí la importancia de que la vigilancia epidemiológica ahora se acompañe de una muy buena vigilancia microbiológica, virológica, molecular. Esta debe ser una herramienta fundamental en el control definitivo de la pandemia de COVID-19, doctor Muñoz? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy buena, en el sentido de que yo creo que ahora nosotros tenemos que tener como objetivo los diferentes, las universidades, los sistemas de salud, pues no únicamente poder lograr la detección de los casos positivos de pacientes por SARS-CoV-2, sino que ahora también tenemos que buscar directamente un modelo o un sistema de vigilancia epidemiológica molecular para COVID-19. Nosotros desde hace 3 semanas la Universidad de Guadalajara propuso precisamente un sistema de vigilancia epidemiológica molecular para COVID-19 utilizando un sistema más simple que el proceso de secuenciación. Sabemos nosotros que para poder identificar estas variantes se requiere de manera estricta poder secuenciar los genomas directamente de los pacientes positivos. Sin embargo, bueno, nosotros hicimos un diseño en colaboración con una empresa mexicana directamente, donde hicimos un sistema de PCR en tiempo real para poder detectar 4 de las mutaciones más frecuentes que están involucradas en estas variantes, de tal manera que a raíz de poderlo aplicar directamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el laboratorio LADER, pues nosotros pudimos identificar 4 de estas, de 4 muestras que directamente tenían la mutación 484 y que posteriormente por el INDRE fue validada directamente como una variante P2 y que ahorita nosotros ya vamos a empezar o ya empezamos a extender la identificación de estas variantes no únicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en los 10 laboratorios que nosotros montamos en el estado de Jalisco, precisamente para poder conocer cómo es que se encuentra la distribución de esta variante P2 en Jalisco, e indiscutiblemente lo ideal es que hubiera un sistema de vigilancia epidemiológica molecular a nivel nacional, porque indiscutiblemente esto nos va a dar digamos, un panorama de cómo es que se encuentran distribuidas estas variantes, porque hay que recordar que nunca hemos suspendido vuelos, nunca hemos tenido realmente unas medidas de control de aeropuertos eficiente, de tal manera que entonces no es extraño que en algún momento nosotros podamos tener algunas de estas variantes, como por ejemplo la B1.351 en la variante 1 a la 3, que son de las más importantes y que de alguna manera son de las que han demostrado pues disminuir de manera relevante, pues en este caso la capacidad de neutralización. Entonces, indiscutiblemente, pues es algo necesario para nuestro país, pero se requiere
pues no solo hacerlo en Jalisco, sino de la integración de todo el país para poder hacer estas estrategias que finalmente pues van a beneficiar a nuestra población. Muchas gracias, doctor Muñoz. El tiempo apremia. Lamentablemente debemos ceñirnos a este formato que ahora hemos implementado para nuestra cátedra Julio Cortázar, de tal suerte que me voy a permitir formular una última pregunta. Doctor Julio Frenk, doctor Salgado Castillo, ¿qué estrategias implementadas en su momento por países considerados como gestores de la pandemia deberían adoptarse para agilizar la mitigación y control de COVID-19 en el mundo? Es dramático el contraste entre los países que tuvieron una buena respuesta y los que no la han tenido. Países del mismo nivel de desarrollo, no es que algunos tengan más recursos, han tenido respuestas muy, muy diferentes. Lo que vemos es, en primer lugar, yo diría, hay tres grandes lecciones. Primero, hay que seguir a la ciencia, hay que prestarle atención a lo que dicen los científicos y basar las políticas públicas en evidencias derivadas de la investigación científica. Es una enfermedad nueva, vamos aprendiendo sobre la marcha. No quiere decir que los científicos tenían todas las respuestas desde un principio, pero ir ajustando las estrategias conforme vamos aprendiendo más y más del virus y aplicar esas lecciones que vamos aprendiendo, ese conocimiento que vamos generando vía la ciencia, ha sido la primera clave del éxito. En los países que no han tenido buena respuesta, típicamente se menospreció la opinión de los expertos y eso hizo que se perdiera mucho tiempo. Los que han tenido mejores respuestas le hicieron caso a la ciencia. Número dos, comunicar con claridad. Los países que lo hicieron bien dijeron claramente esto es grave, esto es serio y esto es lo que tiene que hacer la población. Por ejemplo, claramente indicar lo que decían los científicos, el uso de cubrebocas. En cambio, en los países que no lo han hecho bien, la comunicación fue equívoca. Volvemos a la primera pregunta que contestó el doctor Carlos Castillo. La información no era verídica, los números se iban contradiciendo de un día para otro y se iba minando la confianza de la gente. Entonces, tan importante en una respuesta como el componente de salud pública es el componente de comunicación clara, comunicación creíble, consistente. Y tercero, no dividir a la gente. Los países que lo hicieron bien unificaron a la población, dijeron, esta es una emergencia, estamos todos en el mismo barco, tenemos todos que jalar parejo, y hicieron un llamado. Cuando ve uno lo que se hizo en Nueva Zelanda o en Taiwán o en todos estos países, curiosamente muchos de ellos gobernados por mujeres, fue la unificación. En los países que lo hicieron mal, rápidamente se buscó dividir, politizar la pandemia, crear a los buenos y a los malos, echarle la culpa a otras personas, y eso es una receta para un desastre. Cuando hay una emergencia hay que unificar. Entonces, para mí esas son las tres ingredientes básicos. Seguir la ciencia, comunicar con claridad y consistencia y unificar, no dividir a la gente. Muchas gracias. Doctor Carlos Castillo Salgado, ¿algún comentario adicional? Lo que ha dicho el doctor Frenk es muy importante porque es parte de las lecciones aprendidas y los países que han podido controlar tempranamente la pandemia fueron los que dieron los mensajes primero en tiempos adecuados. Aquellos países, como incluso de los Estados Unidos, tardaron casi 2 o 3 meses para iniciar las actividades que tendrían que utilizarse con la ciencia. Pero por otro lado, tenemos que reconocer que necesitamos fortalecer a la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos un organismo que fue básicamente casi destruido por la disminución, el financiamiento y todos los mensajes contradictorios que tuvo los Estados Unidos. Necesitamos nuevamente fortalecer el reglamento sanitario internacional que fundamentalmente para mí generó también la opción de lo que llamamos alertas tempranas. Los sistemas de vigilancia necesitamos tener estos parámetros, estos factores que son predecibles antes de que el evento o la enfermedad ocurra. Y tenemos básicamente 12 o 13 de esos sistemas
la implementación de estos sistemas en tiempo real va a ser una de las tareas importantes para los epidemiólogos de los próximos años. Distinguidos doctores Julio Frenk, Carlos Castillo Salgado, Francisco Muñoz Valle, profundamente agradecidos la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar por estas importantes reflexiones al respecto de los nuevos paradigmas que seguramente marcarán el derrotero de la pandemia de COVID-19. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.